todos los que nos están escuchando, a todos ustedes, desde la República Argentina. Y también quiero expresar, como lo han hecho los profesores que me han precedido, mi agradecimiento a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que ya en otras oportunidades me han invitado a jornadas semejantes, y por invitarme en esta oportunidad a participar de este 55 aniversario que hoy están celebrando. Y por supuesto, mis felicitaciones a las autoridades y a los organizadores de esta jornada por este 55 cumpleaños, ¿no? Y es mi deseo, por supuesto, que esta universidad siga creciendo como lo ha hecho en estos últimos 55 años y siga manteniéndose en los lugares que yo entiendo más importantes de las unidades académicas en el Perú y en América Latina. También mi saludo muy especial y cariñoso para los profesores Feijó y Polaino Ors, que nos han hecho escuchar unas exposiciones maravillosas, encantadoras, a quienes les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde mi provincia Corrientes, en la República Argentina. Muchas gracias. Bien, cuando hablamos hace un tiempo atrás y me invitaron a dictar una conferencia magistral en esta jornada, pensé que podría ser de interés hacer un vuelo de pájaro, un breve análisis sobre lo último que se ha hecho en la Argentina en cuanto a reformas penales. Es la ley 27.610 sobre interrupción voluntaria del embarazo, que fue sancionada hace muy poco tiempo en Argentina, acá en enero de este año, ¿no? Entonces me pareció importante hacer un relato, un análisis breve y concreto sobre la problemática que plantea esta nueva ley en materia de aborto, ¿no? Bien, empecemos entonces con este tema y vemos cuál es la situación actual en la Argentina y cuál fue un tiempo atrás, ¿no? Que ahora voy a explicar toda esta temática. Justamente el 15 de enero de este año se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina esta ley 27.610 sobre interrupción voluntaria del embarazo. Por esta ley se desincriminó en la Argentina el delito de aborto que estaba previsto, algunos de ustedes seguramente recordarán, en el inciso segundo del artículo 85 del Código Penal, en el libro segundo. Este artículo tiene un viejo origen, ¿no? Es un artículo que nació con el mismo Código Penal en el año 1921. Fíjense los años que tiene, o que tenía, y pudo sobrevivir a los tiempos durante casi 100 años. Fíjense ustedes, este año en la Argentina estamos celebrando precisamente los 100 años del Código Penal, del nacimiento del Código Penal, justamente con unas jornadas que estamos organizando y que ya se van a enterar porque las vamos a difundir en pocos días más, que en el mes de noviembre de este año. Y para aquel entonces, el Código Penal argentino en materia de aborto fue, aunque cueste creerlo, ¿no? Tal vez muchos alumnos no me creían cuando les contaba esto en las clases. El Código argentino en materia de aborto fue uno de los códigos más liberales del mundo y mucho más que otros códigos europeos y de América Latina, que eran mucho más restrictivos y prohibitivos. ¿Por qué? Digo que fue uno de los códigos más liberales del mundo en aquel momento, porque ya permitía el aborto en situaciones de excepción. En el viejo artículo 86, en su texto anterior, el que, si bien regulaba situaciones discutibles y que generaron un enorme debate en la doctrina nacional, no fue obstáculo para calificarlo como un código de avanzada, pionero en esta temática, en el sentido de regular el aborto con un amplio margen de liberalidad, por cuanto permitía la práctica del aborto, si bien en situaciones excepcionales como son hoy actualmente con la nueva ley, pero en cualquier momento de la gestación. Actualmente, sin embargo, como veremos enseguida, tiene sus limitaciones, aunque esto también hay que tomarlo con pinzas, como vamos a ver en un rato. Les comento qué decía el artículo 86 para que recordemos un poco, hagamos un repaso de lo que decía este artículo en su texto original.
decía o declaraba la impunidad del aborto en 2 ocasiones, o en 3. Esa era la gran discusión que se planteó en la doctrina nacional. Cuando hubiere peligro para la vida y la salud de la mujer, y ese peligro no podía evitarse por otros medios. Esa era una situación. La otra situación, que para algunos contemplaba un solo supuesto, una sola hipótesis, para otros autores 2 hipótesis, decía que se declaraba la impunidad cuando el embarazo provenía de una violación, y fíjense la vieja expresión que usaba que usó el codificador argentino, o un atentado al pudor contra una mujer idiota o demente. Como ustedes seguramente podrán suponer, esto fue muy discutido en la doctrina e inclusive en la jurisprudencia por muchos años, y marcaba una situación muy similar, fíjense, a la que se observa en el Código Penal del Perú en los artículos 119 y 120 en su actual redacción. Seguramente, como les decía hace un ratito, seguramente supondrán, estas clases de abortos impunes provocaron, les decía, una enorme controversia doctrinal y jurisprudencial en mi país, que tuvo final recién después de casi 100 años con la sanción de esta nueva legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el mes de enero de este año 2021. Y es un poco lo que voy a analizar brevemente esta ley en sus aspectos, digamos, más salientes. Entonces, habiendo leído con preferente atención esta normativa, esta nueva normativa, me parece que la cuestión penal que ella introduce no habrá de causar, a mi juicio, muchos inconvenientes en el día a día de las mujeres. El aborto seguirá siendo lo que se entendió por él durante siglos, más allá de la nueva denominación que le da esta ley, interrupción voluntaria del embarazo. Y sin que nos equivoquemos o sin temor a equivocarnos, podemos llamar al fenómeno que tenemos enfrente aborto o interrupción voluntaria del embarazo, que es exactamente lo mismo, aunque el lenguaje, el idioma, nos haga pensar que son situaciones distintas. Estas 2 expresiones podemos usarlas sin miedos porque tienen un mismo significado. De hecho, en la misma ley, fíjense ustedes, en esta misma normativa, se usan los 2 términos indistintamente. Lo que ha cambiado con la nueva normativa, con esta ley, es la categorización jurídico-penal que ahora tiene el aborto. El aborto con consentimiento, que antes de la reforma era considerado un delito por la ley penal y que estaba previsto en este artículo 85 que les acabo de mencionar, ahora no lo es, no es delito, siempre y cuando concurran ciertas condiciones que también están previstas de antemano en esta misma ley 27.610. Los problemas que podrían presentarse o plantearse, me parece a mí, se concentran más en las cuestiones administrativas o de gestión que se regulan en esta ley para el trámite que debe llevar a cabo, o debe llevar, digamos así, todo el procedimiento de la práctica abortiva en los centros de salud. El consentimiento informado, en especial los casos de menores de edad, la objeción de conciencia del profesional antes y después del aborto, etcétera, etcétera. ¿Qué es la cuestión penal propiamente dicho? Es decir, tiene más cuestiones administrativas o de gestión, de trámite, que la cuestión penal propiamente dicha. Por ejemplo, el aborto, según esta ley, es gratuito en un hospital público, en un hospital de salud, en un centro de salud público. Pensemos entonces un ejemplo. ¿Qué sucedería en aquellos casos en los que un médico realiza la práctica del aborto en forma privada, en su consultorio, pero por una prestación en dinero, es decir, no en forma gratuita como establece la ley, sino cobrando, percibiendo un canon en dinero, como consulta profesional o directamente por la práctica completa del aborto a la paciente, ¿no? ¿O qué pasaría en los casos en los que el médico que tiene suscrito un convenio con una obra social, que debe ser también gratuito, realiza un aborto en forma privada por un precio determinado? O bien aquellos casos en los que el médico realiza el aborto de una paciente que no tiene obra social, ¿no es cierto?, y le cobra igualmente una suma de dinero determinada, ¿no?
o en los casos en los que habría que distinguir la actividad de un médico funcionario público de uno que no tiene tal condición. ¿Qué pasa en estos casos? Y por último, otro ejemplo que se me ocurre, o otra pregunta que me hago, el profesional que, habiendo firmado la objeción de conciencia con las implicancias que ello tiene en el sistema público de salud, igualmente realiza en forma privada la práctica del aborto y por un precio. Todas estas cuestiones, y seguramente muchas otras, que se irán presentando en la vida diaria, en los casos judiciales inclusive, se plantearán en los casos concretos, pero que no tienen, en principio, relación con la cuestión penal que nos interesa en este momento, salvo, ¿no es cierto?, que haya alguna relación, alguna vinculación con otras disposiciones de la ley penal. Esta nueva normativa regula distintas cuestiones que no habrán, o por lo menos yo no las puedo desarrollar aquí, por cuanto muchas de estas cuestiones tienen vinculación, no tienen vinculación con la problemática penal que especialmente plantea el aborto. Pero, como les decía hoy, voy a destacar algunos de los aspectos muy rápidamente, más importantes, más salientes, que a mi juicio son los siguientes. Veamos qué dice. En el artículo 2 se establece el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Fíjense la expresión que ha utilizado el legislador. Mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. El texto derogado siempre habló de mujer embarazada. Entonces, ¿cuál es el derecho de estas personas en estas condiciones? Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo que establece esta ley. Y en el artículo 4 dice que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Esta es la figura principal. Pero además de esta, la ley trae una excepción, contempla una excepción para la práctica del aborto, fuera de este plazo dispuesto, que le acabo de señalar, de 14 semanas. Es una situación en la que la mujer o la persona gestante también tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo, pero excepcionalmente, solo en ciertas circunstancias, que son dos. O bueno, en principio, ¿no? Si el embarazo fuera el resultado de una violación, en los casos de que cuando se trata de una mujer adulta, en los casos de niñas menores, dice la ley, de 13 años, la declaración jurada que se debe hacer obligatoriamente para prestar el consentimiento, ahora vamos a ver enseguida de qué se trata esto, ¿no es cierto? En estos casos, la declaración jurada de menores de 13 años no será requerida. O la otra situación es si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Esta expresión integral fue observada por el Poder Ejecutivo y ha quedado derogada, ¿no? Entonces, repetimos, toda mujer o persona con otra identidad de género con capacidad de gestar tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive del embarazo, de su situación de gestación. Y la práctica debe ser realizada en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en el plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. ¿Y esto qué quiere decir la ley en estos casos? En este caso específicamente. Aquí se implementa la posibilidad del aborto para aquellas personas, no solamente para la mujer, propiamente dicha, digamos, sino también para aquellas personas que se encuentran abarcadas o comprendidas en la ley 26.743 de identidad de género que rige actualmente en Argentina, que es una ley que autoriza a cualquier persona a rectificar el sexo y registrarlo, cambiar de nombre, etcétera, estableciendo un régimen diferenciado entre mayores y menores de edad. Y aquí lo que importa es que la ley entonces posibilita que una mujer que ha rectificado el sexo pueda someterse a un aborto en las mismas condiciones que una mujer que no está comprendida en dicha ley. Pero claro, siempre
siempre y cuando tenga capacidad de gestar. Circunstancia que debería acreditarse mediante un examen médico para determinar con certeza la existencia de esa situación. Es decir, que esto último que acabo de señalar no se trata de una cuestión normativa, sino de una cuestión estrictamente médica. Fíjense ustedes, como les decía hace un rato, que la ley habla de persona gestante, o lo que es lo mismo, una persona con capacidad de quedar embarazada. Pero según me parece a mí, creo que la única persona que puede gestar es una mujer, no un hombre. Me parece, por lo menos hasta este momento de la ciencia, ¿no? El problema, entonces, que se plantea con esto que la ley habla de proceso gestacional o tiempo de gestación, reside en determinar el momento exacto del embarazo, por cuanto es a partir de ese momento, o de cuando la mujer está, o la persona gestante, en esa condición, se debe empezar a contar el plazo de las 14 semanas en días corridos, en los cuales, o hasta cuando la persona puede practicarse el aborto. Entonces, la gran pregunta que se plantea en este momento es, y que se va a plantear seguramente en un caso judicial, si se diere, ¿cuándo existe embarazo? Bueno, acá hay toda una discusión que yo no voy a entrar a analizarla por la poca disposición de tiempo que tengo, pero quiero decir para quienes adherimos a la teoría de la anidación por oposición a la teoría de la fecundación, digamos en la controversia que existe en este tema, creemos que en función de esta teoría existe embarazo cuando el óvulo fecundado se adhiere al útero de la madre, que es el momento preciso de la concepción. Esta es una postura científica que se puede compartir o no, obviamente, a la que ha adherido nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y, como ustedes saben también, en ese sentido ha fallado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo, que según la doctrina de la Corte Suprema en mi país, estos fallos son, así como los consejos de la Comisión Asesora, tienen, además estos últimos, una gran importancia teórica práctica, pero además los fallos de la Corte son de aplicación, según la doctrina de la Corte Suprema de Argentina, son de aplicación obligatoria. Ahora, decíamos también hace un ratito que la excepción que también contempla la ley para que se pueda practicar el embarazo después de transcurrido el plazo de las 14 semanas de gestación, solamente es posible en dos situaciones. Si el embarazo fuere el resultado de una violación o si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante. A ver, este es un tema, me parece a mí que, fíjense ustedes que ya con el texto original planteó una serie de problemas con respecto al delito de violación. Es decir, la discusión giró en torno a si debía estar iniciada la acción penal o bastaba con la denuncia o bastaba con la simple invocación que la víctima fue violada, ¿no? Para que pueda estar autorizada al acceso al aborto. Este es un tema que, como es muy nuevo con esta ley en la Argentina, todavía creo que, por lo menos yo no conozco, creo que no se ha planteado en el ámbito de la jurisprudencia, pero creo que sí va a ocurrir en el futuro. Se va a tener que discutir esta cuestión, porque la ley no hace en este caso ninguna aclaración, como ha sucedido en algunos antecedentes legislativos nuestros en años anteriores. Es decir que, en función de esto, como la ley no dice absolutamente nada, sino solamente utiliza el término violación, entonces tenemos que concluir que es suficiente para la ley que la mujer manifieste que ha sido violada. Seguramente lo tendrá que hacer en una declaración jurada, formalmente, etcétera, para que se active la autorización para abortar. Ahora, claro, esto que parece tan fácil podría presentar un gran problema cuando la víctima de la violación fuere una persona menor de edad o un incapaz o el delito fuere cometido por un progenitor. En estos casos, la ley argentina, el artículo 72 precisamente del Código Penal, dice que en estos casos el Ministerio Público Fiscal
de oficio tiene la obligación de promover la acción e investigar este delito de violación. Claro, pero sea cual sea la situación que se dé en la práctica, digamos, no implica, a mi juicio, ningún cambio en la opción o esta doble alternativa que está prevista en la ley. Si la mujer declara que ha sido violada, entonces puede abortar, se haya o no puesto en marcha la acción penal por el delito contra la integridad sexual. Fíjense ustedes que aquí hay una gran diferencia con el Código Penal peruano, por los artículos que hoy les mencioné, que exige, el Código Penal peruano exige, contrariamente al argentino, que se haya formulado la denuncia en los casos de violación o los hechos fueren ya investigados, como sucedió, les comentaba, en el pasado con algunas reformas penales que ha habido entre nosotros. Pero en el Código Penal peruano actualmente está en vigencia esta obligación, ¿no es cierto?, formular la denuncia y que los hechos ya estén en etapa de investigación. Esta autorización legal a la persona gestante para practicarse un aborto después de las 14 semanas, invocando solo haber sido violada, como les decía, planteará seguramente en los casos concretos algunas cuestiones difíciles de solucionar. Por ejemplo, algunas situaciones que se puedan dar, que nos moviliza a preguntarnos. Por ejemplo, ¿qué pasaría en aquellos casos en los que la mujer no fue violada, sino que solo invocó esta situación porque se le venció el término para practicarse el aborto legalmente? La respuesta la vamos a tener seguramente en la doctrina y en la jurisprudencia del futuro. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si la mujer formulara la denuncia por el delito de violación? Que lo puede hacer, obviamente, porque la ley no prohíbe formular la denuncia, pero en el proceso respectivo se comprueba de que no existió el delito de violación y el autor, el supuesto autor, saliera absuelto de culpa y cargo. Es otro tema para discutirlo, ¿no? De manera tal que esta ley, que regula este tipo de situaciones con una simpleza, ¿no es cierto?, literal, muy llamativa, muy, digamos, para entenderlo, muy conveniente, pero si uno empieza a bucear en las profundidades de esta normativa, se va a encontrar con estos problemas que tienen que tener una solución, porque seguramente habrán de plantearse en los casos judiciales en el futuro. Un punto importante que también me parece en esta ley es el consentimiento informado. Es decir, aquí, en toda esta problemática, por lo menos desde mi punto de vista, en los delitos contra la vida, en los delitos, digamos, en los que se protegen bienes jurídicos individuales, yo creo que el consentimiento es muy importante, es relevante. Y aquí lo dice la ley expresamente, y no solamente lo dice esta ley, sino también el Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El consentimiento informado es una obligación, es indispensable de la persona gestante expresado por escrito, que es esa declaración jurada a que hacía referencia hace un minuto. Y se declara en la propia ley insustituible este derecho. Este es otro tema importante. El consentimiento informado consiste, por decirlo muy conceptualmente, es una información completa y exhaustiva del procedimiento que se va a llevar a cabo, que se va a realizar, que debe ser suministrada por el médico tratante, el método que se va a usar, los riesgos posibles, etc. Y la mujer deberá declarar que ha sido informada de todo esto y que suscribe el documento en forma libre y voluntaria. Entonces, el consentimiento informado se convierte en un elemento importante. ¿Por qué? También, no solamente desde el punto de vista administrativo, en el punto de vista de gestión, del trámite que debe realizar la mujer o la persona gestante, sino también desde el punto de vista penal, porque el aborto sin consentimiento sigue siendo delito en la Argentina. Por eso tiene también su importancia, tanto en la fase administrativa como en la fase penal. Y
También es importante, desde el punto de vista procesal, el consentimiento informado por escrito, porque esa declaración jurada, que es insustituible, ¿no es cierto?, se convierte en una prueba documental muy importante en posibles reclamos judiciales o administrativos posteriores de la paciente, de la mujer o de la persona gestante, que es la prueba de que se prestó el consentimiento y que se realizó la práctica del aborto. Ahora, otro tema que a mí me parece también importante, de los que estoy destacando, hay muchos otros, pero me parece que estos son los más relevantes, es el derecho que tiene el profesional de ejercer la objeción de conciencia. En este caso, los profesionales de la salud deberán realizar la derivación de la paciente para que sea atendida, sí, son objetores de conciencia, para que sea atendida en forma temporánea y oportuna y sin dilaciones, dice la ley, por otro profesional. Y este es un tema muy delicado y es un tema relevante. Se trata de un derecho personal, es un derecho que tienen los profesionales, el de la objeción de conciencia, que deriva de los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, de la Constitución Argentina, y que solo puede ser ejercido por la persona física, por una persona física, no por la persona jurídica, por el Centro Público de Salud, por ejemplo. Y esta objeción, este derecho personal a la objeción de conciencia, consiste, diría, en negarse a intervenir en un hecho de estas características cuando este hecho violenta las convicciones éticas o las creencias religiosas del profesional. Entonces, ¿qué deben hacer estos profesionales en estos casos? Cuando son objetores de conciencia, deben derivar en otro profesional de la salud para que éste realice la práctica y deberá cargar, dice la ley, con los costos, que no sabemos qué tipo de costos son, pero deben ser algunos. Y sí, por supuesto, también establece la ley que el personal de la salud no podrá negarse a la realización, de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro. Y en estos casos se requiere de una atención rápida, urgente, inmediata, impostergable, etc. En estos casos no se puede, digamos, oponer el derecho a la objeción de conciencia. Y tampoco se podrá oponer la objeción de conciencia o alegar la objeción de conciencia para negarse a prestar la atención sanitaria post-aborto. ¿Y esto por qué? Porque sí antes y no después. Antes, porque el hecho de la práctica del aborto violenta un principio ético o religioso o inclusive de otro signo del profesional. Y en el caso posterior es porque ya el aborto fue realizado y no fue realizado por el objetor de conciencia. Lo que no puede hacer este último, que no realizó la práctica del aborto, no puede negarse, ¿no es cierto?, a prestar la atención sanitaria, dice la ley, post-aborto. Ahora, en lo que respecta al problema penal, voy a hacer simplemente un pequeño resumen. ¿Qué hace esta ley con el Código Penal? Reforma todo el capítulo dedicado al aborto en los delitos contra la vida. Las figuras que están entre los artículos 85 y 88, del Código Penal argentino. Se modifican estos artículos y se incorpora, curiosamente, ¿no?, en el medio de este capítulo, un nuevo artículo que es el 85 bis, que establece responsabilidades penales para el funcionario público o la autoridad del establecimiento de salud, el profesional, el efector o el personal de la salud, ¿no es cierto?, que dilate injustificadamente o no realice o ponga obstáculos, ¿no es cierto?, en la realización de la práctica del aborto. Indudablemente que todas estas cuestiones penales que plantea la ley en materia de aborto son cuestiones que merecen un tratamiento mucho más intensivo, más meditado, un tratamiento mucho más profundo, pero que yo en este momento no lo puedo hacer porque, como les decía, no dispongo del tiempo suficiente como para poder desarrollar toda esta temática que es muy amplia, ¿no? Pero sí podemos ver sucintamente algunas cuestiones.
les decía que curiosamente la ley no hace mención a mujer embarazada, que era el punto central, digamos así, del texto anterior, no el texto derogado, sino habla de mujer, y en esto quiero insistir, mujer o persona con otra identidad de género con capacidad de gestar. De manera tal que, si tomamos esto que acabo de señalar y lo ponemos en contexto con la ley de identidad de género que mencioné hace un rato, 26.743, podría ser sujeto pasivo del aborto la mujer que ha adquirido otra identidad autopercibida por motivos de género, pero ha mantenido su capacidad de gestar. Que eso es lo importante, que la persona, en definitiva, tenga capacidad de gestar. De otra manera, indudablemente, no existiría embarazo y, por lo tanto, no existiría aborto. Ahora, la ley que ha hecho, insisto en esto, el punto central, ha desincriminado el aborto practicado con consentimiento de la persona gestante dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Resumamos, recapitulamos. Este plazo, indudablemente, de las 14 semanas, que es contrario o distinto, digamos así, a otros ordenamientos que han establecido por lo general el plazo máximo de 12 semanas o 3 meses del proceso gestacional, indudablemente es digamos, una decisión político-criminal, político-legislativa, que nos parece que ha estado orientado, ¿no es cierto?, a dar a la gestante un término adecuado y razonable para que pueda contar con el tiempo suficiente para adoptar una decisión definitiva sobre interrumpir o no su embarazo. Pudo haber dicho 16 o 13 o 15, pero bueno, el legislador tomó la decisión de que sean 14 semanas de gestación. Entonces, por consiguiente, en conclusión, en la actualidad, en la Argentina, el aborto con consentimiento de la persona gestante no es delito, dentro de las primeras 14 semanas de la gestación, contados en días corridos. Ahora, la excepción está dada para que no sea delito el aborto, que sería el aborto impune. El primero es el aborto legal, este es el aborto impune, el que se practica después de las 14 semanas de gestación, solo en 2 ocasiones, que este es el problema excepcional que plantea la ley. Si el embarazo, como les decía, fue el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Entonces, el incumplimiento de todas estas exigencias que trae la ley, y que algunas de ellas que señalé, porque son muchas, sobre todo las exigencias de característica administrativa, podría ser incurrir a los profesionales y al personal de la salud en este nuevo delito que les acabo de señalar, que incorporó en el artículo 85 bis el legislador al Código Penal. Sin perjuicio, por supuesto, que en el desarrollo, digamos, de toda esta gestión, de todo este trámite administrativo en la práctica del aborto, el profesional o el personal de la salud, ¿cierto?, cometa otros delitos, ¿no es cierto?, conexos, llamémosle así, ¿no es cierto?, al aborto, como podrían ser la violación del secreto profesional, el incumplimiento de los deberes del funcionario público, etc. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las condiciones de procedencia del aborto legal en la Argentina? Primero, una mujer o persona, y con esto repito un poco, pero me parece importante destacarlo de nuevo, una mujer o persona con otra identidad de género con capacidad de gestar. Es decir, que pueda naturalmente o por medios o métodos artificiales quedar embarazada. Que el aborto sea requerido por la paciente en un centro de salud, dentro de las 14 semanas inclusive de la gestación. La prestación del consentimiento informado por escrito de la paciente, de conformidad con lo que establece la ley. Y el artículo, o los artículos predispuestos en el Código Civil y Comercial. Si la persona gestante es mayor de 16 años, puede prestar su consentimiento y decidir por sí misma la interrupción voluntaria del embarazo. Si en cambio es menor de 16 años, puede prestar su consentimiento solo a través
de sus representantes legales. Y si se tratara de una persona gestante con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviera relación con los derechos que otorga esta ley, podrá prestar el consentimiento y decidir la interrupción voluntaria del embarazo por sí misma. Si no lo pudiera hacer válidamente, deberá hacerlo a través de sus representantes legales. Esto mirado desde una mirada contextual con otras leyes, por ejemplo, con los requerimientos que están establecidos en el Código Civil. Y por último, el último elemento importante es que el feto, al momento de ejecutarse la práctica, esté con vida y como consecuencia de las maniobras abortivas se produzca su muerte. Entonces, en estos casos, el aborto con consentimiento, en estas situaciones, si se cumplen las condiciones establecidas en la ley, no es delito en la Argentina. Ahora, sigue siendo un delito, contrariamente, cuando no están dadas las condiciones que están establecidas en la ley para su desincriminación. Por eso yo creo que no podemos sentirnos satisfechos con decir así sueltamente el aborto no es delito en la Argentina, porque sería una verdad relativa, porque si no están dadas las condiciones legales, sigue siendo delito como antes. Por lo tanto, seguirán vigentes todas las cuestiones, esa riqueza argumental que durante casi 100 años en la Argentina se ha venido discutiendo y exponiendo por la mejor doctrina y por la jurisprudencia acerca de toda la problemática que plantea el aborto. Y por supuesto, seguirán vigentes también los reclamos, las quejas, las críticas, los movimientos sociales en pro o en contra de la desincriminación del aborto, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no nos puede hacer dudar es que en función de esto que acabo de señalar, el aborto, el problema del aborto, esté desincriminado o no, seguirá siendo un tema de debate en todo el mundo y particularmente en Argentina, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque hay movimientos sociales que están en contra de esta ley. Y se ha planteado inclusive en 2 o 3 ocasiones ya la inconstitucionalidad, pero hasta ahora la Corte no ha fallado en esta cuestión. Y continuará, obviamente, la polémica sobre cuestiones de gran relevancia que se han discutido y se siguen discutiendo a su alrededor, como el derecho a la vida del nasciturus, el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho que tiene la madre a la interrupción del embarazo, el momento del comienzo de la vida y el comienzo de su protección jurídico-penal, los sistemas legales de regulación del aborto en el mundo, cuestiones todas estas que necesitan de un análisis más profundo y más detenido de toda esta problemática. Pero, como les decía, yo no lo puedo hacer en este momento. Entonces, dicho todo esto, recapitulo lo siguiente. Se presenta una clara diferencia entre 3 clases de aborto en la Argentina. El aborto legal, que es el que acabo de señalar, el aborto impune, que es el que está en el artículo 86 actual, y el aborto ilegal, el que es delito, que es el aborto sin consentimiento de la gestante o de la mujer. Ahora, si se dan todas estas situaciones, ¿no es cierto?, establecidas en la ley, la mujer y la persona gestante puede ejercer el derecho, está autorizada legalmente a practicarse un aborto, en la medida, insisto, en que se den estas condiciones. Que ha sido una lucha de muchos años, por muchos sectores de opinión, sectores de la sociedad, sectores políticos, etcétera, que han pregado por llegar a este punto, es decir, llegar a la desincriminación del aborto, lo cual no quiere decir que no se sigan discutiendo los problemas. Y en definitiva, estimados amigos, estudiantes, colegas, yo he llegado al fin muy rápidamente y pido disculpas por eso, porque es un tema que merece un mayor detenimiento y más profundidad y en el razonamiento, ¿no?, y en la reflexión sobre esta temática que es tan interesante. Queda mucho por decir sobre este tema. Tal vez en otra oportunidad lo podamos hacer aquí en Lima, entre ustedes en Lima, ojalá que sea en forma presencial, y bueno, si no seguiremos, todo dependerá
de esta situación grave que estamos padeciendo en el mundo entero, seguramente también ustedes los peruanos, y aquí en la Argentina está sucediendo lo mismo, y tenemos la esperanza de que esto alguna vez se termina y volvamos a vernos y a darnos un abrazo en el ámbito académico, en el ámbito de la universidad. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes y reitero, por supuesto, mis felicitaciones a todos, a la universidad, a la Facultad de Derecho, a los chicos estudiantes que han organizado esto, a las autoridades que han apoyado y también han organizado esta jornada, augurándoles de todo corazón y sinceramente otros 55 años más de crecimiento académico para esta querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la prestigiosísima Universidad Federico Villarreal del Perú. Muchas gracias por todo. Y un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias por la ponencia al doctor Jorge Eduardo Bompadre. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Juan Carlos Jiménez Herrera. Adelante, doctor. Muchas gracias, Tonalita. Maestro Jorge Eduardo Bompadre, excelentísimo catedrático argentino, y excelentísima ponencia y actualizada esa ponencia sobre exposición y crítica sobre la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. El problema del aborto, como decían los clásicos, el aborto es un tema, pues un delito convencional, pero cuyos problemas hasta ahora no se han resuelto y que se pretende resolver, como usted bien ha manifestado en su conferencia, ¿no? La legislación argentina está siempre dando un paso, ¿no?, adelante en estos temas, porque ya no solamente considera pues a la embarazada, sino, no específicamente, sino a cualquier persona que tenga, ¿no?, la calidad de procrear. Fíjense qué tal avance, ¿no? Un avance político criminal que el legislador nacional, legislador urbano, lo está mirando, ¿no? Está observando cómo Argentina está reformando políticamente, ¿no? Maestro, padre, ¿no?, que en esta excelentísima ponencia usted ha aclarado que efectivamente estos delitos, lo que tienen que ver con el aborto, tienen que ser pues en estos últimos tiempos reformados, ¿no? Reformados. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestro, compadre, le está otorgando su diploma de honor, ¿no?, que dice otorgado al señor doctor Jorge Eduardo Bompadre por su destacada participación como expositor en la conferencia internacional con el tema Exposición y Crítica sobre la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, ¿no? El 55º aniversario de la Facultad de Derecho Política de nuestra Casa Superior de Estudios. Una vez más, maestro Bompadre, los alumnos y el personal docente y las autoridades le agradecen infinitamente por esa participación espontánea, ¿no?, que los alumnos y los profesores se sienten complacidos, ¿no? Y ojalá, como usted dice, nos podamos ver muy pronto en el Perú para recibirlo con ese abrazo de peruano hacia el argentino que nos une, como bien dije al inicial, vínculos históricos, ¿no?, entre ambas naciones. Muchas gracias, maestro Jorge Bompadre. Le agradezco. Gracias a ustedes. Panelita. Doctor. Estando a la conclusión de las conferencias, ¿no?, damos por clausurado este seminario internacional, ¿no?, que ha cerrado con broche de oro el profesor doctor Jorge Bompadre de Argentina. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, presidente de la Comisión del Aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Por encargo del señor decano Juan Abraham Remosullo, se hace la invitación a todos los docentes, estudiantes, egresados y público en general, personal administrativo, que el día de hoy, lunes 12 a las 8 p.m., se llevará a cabo la misa por el aniversario a través del Facebook de la parroquia Santo Toribio la Inmaculada. Esperamos contar con su presencia. Asimismo, indicamos que toda la información se encuentra en el Facebook oficial de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Muchas gracias.
Doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, doctora Ivette, doctor Mauro Leandro Martín, se da por finalizada el evento académico. No sé si me pueden escuchar o se ha puesto el internet se ha saturado. ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha, Pamela. Ya, gracias, doctora. Igual vuelvo a invitar a los compañeros de trabajo, a los docentes, alumnos, egresados, público en general, a que participen en la misa por el 55 aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. La invitación ya está publicada en el Facebook oficial de la facultad. Esperamos contar con su presencia. Que tengan una bonita tarde y nos estaremos reencontrando en la misa. Hasta luego. Pamelita, di la hora, ¿dónde? Sí, a las 8. ¿Y el rector, sí, el rector no va a entrar? ¿El rector no va a entrar? ¿Aló? No, doctora, el doctor ya tenía otra reunión, se tuvo que retirar. Ok, gracias. Pamela, por favor, hazlo público la fecha, la hora y en dónde es la misa. Sí, señora Yanina, he vuelto a remarcar que toda la información ya está publicada en el Facebook de la facultad, en el que se les invita para que entreguen la plataforma, por favor, a las 8 de la noche, el día de hoy. Espérenme. ¿Nos pueden pasar el link del Facebook? Porque sí, a veces uno busca... doctora. Espérenme un momento, por favor. Pásamelo por mi WhatsApp, por favor. Voy a cortar la transmisión. Ya, gracias. Gracias. Gracias, ya estaremos.